Bien, bienvenidos a la segunda parte de la clase de VIH. En esta oportunidad vamos a ver etiopatogenia, es decir, cómo se produce la enfermedad, cómo es el ciclo viral, es decir, cómo entra a la célula y se multiplica, etc. Vamos a conocer la estructura básica de un virus, cuáles son las clasificaciones que nos permitan conocer en qué estado está el paciente y cuáles son los medios de transmisión de esta enfermedad. Perfecto. Entonces, etiopatogenia. Aquí hay un video que les vuelvo a insistir, ustedes pueden revisar para poder profundizar o ver de otra perspectiva esta misma información. Este es otro video en que hay una entrevista a Carlos Beltrán. Carlos Beltrán es el asesor del Ministerio de Salud en asuntos de VIH. ¿Ya? Entonces es una persona que sabe mucho al respecto. Y es una entrevista ahora en el año 2021. Bien, veamos la patogenia. ¿Cuáles son las células blanco de este virus? Como dijimos, las células blanco, es decir, aquellas donde va a dirigirse el virus, donde va a ingresar y va a multiplicarse, son particularmente los linfocitos T, especialmente los helper o CD4. ¿Sí? Esas son células del sistema inmunológico, son células hematopoyéticas, ¿cierto?, que nacen en la médula ósea, que tienen que ver con la respuesta inmunológica. Y son importantísimos porque, ya dijimos, afectándose esta célula, se afecta toda la respuesta inmunológica. Por lo tanto, la persona cae en un estado de inmunodeficiencia. No es capaz de defenderse contra ataques de microorganismos externos o de neoplasias que se puedan generar, neoplasias malignas, que se puedan generar en su cuerpo. ¿Ok? Entonces, aquí está el linfocito CD4 y este es el virus que puede atacar a este linfocito CD4 porque tiene el linfocito CD4 tiene esta proteína, este receptor que se llama receptor CD4 positivo. ¿Y por qué es importante? Porque el virus tiene en su superficie varias proteínas que les sirven para reconocer tejidos. Cada virus que afecta al hombre tiene receptores distintos. Por ejemplo, el virus para el herpes tiene receptores que solo reconocen células epiteliales. Y por eso nos afectan las mucosas orales y la piel. Receptores que identifican células epiteliales. El virus papiloma humano pasa lo mismo. Tiene receptores que ubican solo células epiteliales. Por lo tanto, solo se replica en células epiteliales. Por eso nos afecta las mucosas orales y también la piel a través de las verrugas. Lo mismo pasa con virus que atacan solo las glándulas salivales, o solo el tejido nervioso, o solo el hígado, etcétera, etcétera. El VIH, entonces, tiene un receptor que solo ubica a las células que tienen el receptor CD4. Entonces las ubica y dice, ya, a esta célula yo puedo entrar. Perfecto, entonces se reconocen y se puede entrar. Claro que va a entrar siempre y cuando tenga el CD4, pero además otro receptor que se llama correceptor, o sea, un segundo receptor. Un receptor de citoquinas, que es el receptor CCR5 y CXCR4. Pero particularmente importante es el CCR5. Entonces, en el fondo, el VIH reconoce al receptor CD4, lo reconoce, ya aquí puedo entrar, pero para poder entrar necesita que haya otro receptor. Se necesitan dos señales entonces de reconocimiento. ¿Ok? Entonces el VIH particularmente puede entrar a todas, o puede reconocer a todas las células que tienen este receptor de CD4. ¿Ok? Aquí está este receptor de CD4.
el correceptor, CCR5, que es el principal, y esas son las proteínas que tiene el virus que le permiten reconocer estos receptores. Entonces, se dan como la mano, ya, yo te conozco, tú me conoces, y ahora nos juntamos, ¿ok? Es como una clave de ingreso o una tarjeta de presentación. Si no existe esta unión de las proteínas GP120 y 41 del virus con el receptor CD4 y el correceptor del linfocito CD4, entonces no va a haber entrada. ¿Ok? Pero, aparte del linfocito CD4 o helper, fíjense que también puede entrar a los monocitos, a los macrófagos, promielocitos, que son células más juveniles en el desarrollo de la médula ósea, células dendríticas, células madre, en el sistema nervioso central, astrocitos, microglias, en el sistema gastrointestinal, células del epitelio, del intestino, células enterocomafrines, macrófagos también intestinales, células de la piel, fibroblastos, células de Langerhans, células macrófagos del hígado, por ejemplo, como las células de Kupffer. ¿Ok? Entonces, son muchas las células a las cuales el VIH puede ingresar. Y estas células tienen importancia porque aquí en algunas de estas células el VIH va a quedar latente. Igual como la latencia que tiene el virus herpes, o el virus varicela zoster, o el Epstein-Barr, el citomegalovirus, que pueden permanecer en las células sin generar enfermedad. Bueno, el VIH también puede quedar en alguna de estas células, escondido, latente, sin multiplicarse. ¿Ya? Y ahí se va a transformar, estas células se van a transformar en los conocidos reservorios, donde se mantiene el VIH y donde no se puede salir. Por esa razón, el VIH actualmente es una enfermedad crónica, que yo la puedo tratar, pero no la puedo curar. ¿Y por qué no la puedo curar? Porque no puedo sacar al VIH escondido de estas células, de cualquiera de estas células, que forman los reservorios. Entonces ellas se quedan escondidas. Y el paciente, por ejemplo, que está en tratamiento antirretroviral, puede permanecer con muy poca carga viral, puede permanecer súper bien, pero si deja la terapia, si deja de tomar los remedios, los virus que están escondidos acá vuelven a aparecer, vuelven a multiplicarse y la enfermedad vuelve a aparecer. Las manifestaciones de la enfermedad vuelven a aparecer. Entonces, por eso es una enfermedad crónica que no se puede curar porque no puedo sacar al VIH totalmente del cuerpo. Entonces, son súper importantes, tanto el T-helper porque va a generarse la inmunodeficiencia, pero las demás células también porque participan como reservorios. ¿Ok? Perfecto. Aquí tengo ejemplos de células del intestino, por ejemplo, que es una barrera donde se puede pasar rápidamente el VIH al interior del cuerpo. Aquí tengo una célula dendrítica que también tiene el CD4, ¿se fijan? Son ejemplos solamente para que ustedes conozcan, los macrófagos también tienen CD4. Son solamente ejemplos de reportes de infección del VIH en otras células. Bien. Veamos ahora la estructura de este VIH. Aquí está un dibujo simple para que vamos conversando de a poquito, después vamos a ver con más detalle. Una estructura simple. Lo más básico que ustedes tienen que conocer, que tiene el VIH, tiene envolturas, material genético y enzimas. Eso es lo más básico que tienen que recordar. Envolturas por fuera, ¿cierto? Un material genético adentro y algunas enzimas que son necesarias, que necesita el virus para que una vez que entre a la célula que va a infectar, pueda usar la maquinaria de esa célula para multiplicarse. Si no están esas enzimas, el virus no puede hacer nada. Entonces, envolturas,
material genético y enzimas. Bien, veamos ahora un poquito más de detalle. Dijimos envoltura, pero son 3 envolturas. 1, 2 y 3. La más externa se llama envoltura. Y en ella están los receptores de reconocimiento, esto que dijimos, la proteína 120 y 41, que reconocen el receptor CD4, y los correceptores, CCR5 y CCRX4. ¿Ok? Un poco más adentro está otra envoltura que se llama matriz. Matriz. Y aquí particularmente es importante la proteína 17, porque después nos va a servir para hacer diagnóstico, o sea, ubicar al virus a través de esta proteína 17. Y otra envoltura más interna, que es la cápside, que está formada principalmente por la proteína 24, que también tiene que ver con los métodos de diagnóstico, que van a ir a buscar la proteína 24 del virus. Entonces, tenemos 3 envolturas. La de afuera, que sí se llama envoltura, la del medio, que se llama matriz, y la interna, que se llama cápside. ¿Ok? Ya. 3 membranas, digamos. En el interior tenemos 2 hebras de material genético, 1 y 2. Material genético que es un RNA, porque el VIH es un virus RNA. Hay virus que son DNA y hay muchos virus que son RNA. Entonces tiene 2 copias de ARN, 2. Y además tiene 3 enzimas, fíjense ahí. 3 enzimas que son absolutamente necesarias para el ciclo vital del virus, que vamos a conocer más adelante. Son absolutamente necesarias, tienen que estar, porque si no, el virus no se va a poder multiplicar. Entonces, se fijan, de lo simple, que eran 3 palabritas, ahora pasamos a varias cosas. En realidad son 3 envolturas, en realidad son 2 hebras de RNA, y en realidad son 3 enzimas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos la membrana externa, donde está la GP120 y la 41, la matriz, donde está la proteína 17, la cápside, donde está la proteína 24. Tenemos 2 hebras de RNA, la cual va a dar la información para producir todas las proteínas que después va a necesitar el virus en su ciclo vital. Ese RNA lleva la información genética. Y tenemos 3 enzimas, la transcriptasa reversa, la integrasa y las proteasas, que van a usar el virus en diferentes momentos de su ciclo vital. Transcriptasa reversa, que permite transformar el RNA en DNA. Algo súper necesario. Todo RNA debe ser transformado en DNA. Después vamos a ver por qué, porque se integra al ADN del huésped. Y para integrarse necesita la enzima integrasa, que introduce el DNA viral en el DNA del huésped. En este caso, el linfocito CD4. Y las proteasas, que después sirven para generar los nuevos virus cortando proteínas, como lo vamos a ver después. Entonces se fijan una cantidad de elementos, componentes esenciales del VIH. Aquí hay un dibujito donde está todo igual: envoltura, matriz y cápside, las 3 enzimas y 2 hebras de ARN. Perfecto, aquí lo mismo, un dibujo más bonito nada más, pero si ustedes lo leen, prácticamente los mismos ingredientes. Y aquí está el material, el RNA. Este es una copia de RNA que tiene los genes que necesita el virus para multiplicarse y generar todo lo que él necesita. Perfecto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, desde de los elementos que necesita el VIH, aquí tenemos la envoltura y la proteína 41 y la proteína 120, ¿cierto? Que dijimos que eran parte de las envolturas. De acá abajo está el linfocito, que tiene el receptor CD4,
ese moradito, pero también tiene el correceptor CCR5. ¿Ok? Para que ustedes se vayan acordando de los nombres. Bien, ahí vimos la estructura. Ahora veamos cuál es el ciclo vital. O mejor dicho, cómo logra el virus infectar a una célula. Y para eso tenemos este gráfico simple que además puede explicar la vía o el ciclo vital de muchos otros virus, no solamente del VIH. ¿Qué ocurre? El virus reconoce a la célula que va a infectar, reconociéndola con estas proteínas, después ingresa al citoplasma, ingresa su material genético, ¿cierto? De RNA pasa a DNA y en esta condición pasa al núcleo del linfocito, en este caso, o de un macrófago, o de una microglia, etc. Pero aquí estamos hablando del linfocito. En el núcleo, este pedacito de ADN viral se mete, se introduce, se integra al ADN del linfocito. Fíjense que ahí eso rojo es DNA viral y esto plomito es DNA del linfocito. ¿Ya? Entonces ahí está integrado. Esto ocurrió gracias a la transcriptasa inversa y esto ocurrió gracias a la integrasa. Luego que está aquí, como DNA, va a producir ARN mensajero, ARN transferencia y después proteínas. Y con estas nuevas proteínas se van a producir todos los virus hijos. Aquí, muchos virus hijos, miles, millones. Aquí está representado solo por uno. Y este virus hijo va a salir nuevamente de la célula ya convertido en un virus que tiene envoltura, que tiene matriz, que tiene cápside, que tiene 2 copias de RNA nuevamente y tiene 3 enzimas otra vez. ¿De dónde salió todo esto? De lo que produjo este DNA viral, que produjo proteínas, produjo ARN y produjo las enzimas. ¿Ok? Y entonces salen los virus. ¿Qué le importa al virus? Es multiplicarse. Lo único que le interesa. A él no le interesa bajarle el sistema inmunológico, no le interesa atacar a los humanos, no. A él lo único que le interesa es buscar una célula apropiada para multiplicarse y dejar descendencia. Listo. Eso es lo que hace el virus. Ahora, por mala suerte para nosotros, en ese proceso del ciclo vital del virus, nos provoca una tremenda enfermedad a los humanos. ¿Ok? Entonces ahora conocemos el ciclo vital simple. Aquí hay un nuevo video para que vean lo mismo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver lo mismo. Vamos a ir ahondando un poquito más. Lo mismo del ciclo vital, pero metiéndole un poquito más de detalle. Tenemos como primer paso el reconocimiento, dijimos, después la integración y la producción de todo el metabolismo viral con la producción de proteínas, y el paso 3, la salida de virus nuevos para volver a infectar acá y comenzar todo el ciclo de nuevo. Aquí yo dibujé 8 virus, pero en realidad salen millones por cada célula. Entonces, aquí está el ciclo muy simplificado. Reconocimiento, integración y producción de proteínas y después la salida del virus. Eso es lo más simple. Pero fíjense que ahora este paso 1 ya son 3, este paso 2 se transforma ahora en 4 pasos más y el paso 3 ahora son 3 pasos más. Entonces ahora un poquito más complejo. El reconocimiento está dado por la fijación, es decir, que se reconozcan los receptores 41, 120, CD4 y CCR5. Después que ocurre la penetración, es decir, que la membrana, la envoltura viral, se fusiona con la membrana del linfocito CD4, porque son similares. Las dos son fosfolípidos, una bicapa lipídica, entonces se pueden fusionar. Entonces cuando se fusiona la envoltura, entra el virus, pero ahora ya entra solo con la matriz y la cápside, que rápidamente en el citoplasma
se van a destruir y va a quedar el RNA libre con las 3 enzimas. Ahora el RNA queda sin ninguna de las envolturas. La envoltura externa se perdió en la fusión y la matriz y la cápside se desarmaron en el citoplasma, dejando el RNA libre. Bien, ahora pasamos al proceso que ocurre en el citoplasma de la célula, en el citoplasma y en el núcleo. Este RNA libre, gracias a la enzima que traía el virus, la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, va a transformar el RNA del virus en DNA del virus. O sea, copia una copia de RNA, la transforma en 2 hebras de DNA. Ahora, con esta condición de DNA, con doble cadena, se va a producir la integración. O sea que se introduce en el DNA del huésped. Eso se hace gracias a la integrasa, que es una enzima que corta el DNA del huésped y pega el DNA viral. Entonces, primero corta el DNA del huésped y después introduce el DNA del virus y ahora este DNA viral queda incluido en el DNA del huésped. Este DNA ahora va a sufrir transcripción, es decir, va a pasar de DNA a ARNA, tanto para el ADN del linfocito como para el del virus. Se va a producir ARN del linfocito y ARN del virus al mismo tiempo. La célula huésped no se da cuenta de eso. Transcribe todo lo que está en sus cadenas. ¿Ok? Entonces, después de la transcripción, viene la traducción. Es decir, del RNA se pasa a la producción de proteínas. Y aquí el linfocito va a producir proteínas para su metabolismo y entre medio proteínas que son del virus. Proteínas que son del virus. Proteínas que le van a servir, por ejemplo, para formar una nueva matriz con proteína P16, una nueva cápside con proteína P24 y proteínas que van a tener la función de enzimas, como la transcriptasa, la integrasa y la proteasa. Entonces se van creando en esta proceso de traducción. ¿Ok? Y se crean como proteínas largas. Entonces la enzima proteasa las va cortando y las va dejando útiles. Después que tengo todas estas proteínas, tengo todas estas enzimas, se produce el ensamblaje, es decir, se van a formar los virus nuevos, los virus chiquititos, los virus hijos. Es decir, la proteína 17 van a formar la matriz, la proteína 24, muchas proteínas 24 se van a unir para formar la cápside y van a dejar en el interior 2 hebras de RNA y 3 enzimas. Entonces se va a crear el virus nuevo. Este virus nuevo va a sufrir la gemación, es decir, se une por el otro extremo de la célula a la membrana. Se fusiona nuevamente, pero ahora desde adentro para salir hacia afuera. Y después en el interior, al exterior de la célula, fuera del linfocito, este virus nuevo sufre un proceso de maduración y ahí recién puede ser capaz de infectar a otras células. Y entonces va al paso 11, que es generar otra infección a otro linfocito en que se va a producir este mismo proceso, este mismo ciclo vital. ¿Se fijan? Entonces aquí está en dibujo lo mismo que expliqué. Los pasos 1 de reconocimiento, fusión de membranas, pérdida de la matriz y de la cápside, lo que se llama desnudamiento. La transcriptasa inversa transforma el ARN en DNA viral, aquí. Después la integrasa lo une al ADN del huésped. Después se produce por transcripción y traducción las proteínas necesarias para que se forme la estructura del virus nuevo. Se fusiona nuevamente a la membrana por gemación
brote hacia afuera, quede libre, tenga un proceso de maduración y después vuelve a infectar a otras células. Ese es el ciclo de infección del VIH. Entonces aparecen millones de virus nuevos. ¿Y qué pasa con el linfocito? Con este, bueno, el linfocito que fue infectado se muere. ¿Ok? Se muere por todo el proceso que hace este ciclo del virus. Bien, entonces, ahora conocemos cómo el virus produce su ciclo vital, pero ahora tenemos que conocer cómo produce la enfermedad en el humano. Entonces, sin tratamiento, un paciente va a evolucionar en fases. Esta enfermedad se da en fases, que pueden durar mucho tiempo. Recuerden que este virus es un lentivirus, es decir, produce la enfermedad en largo tiempo, que en el caso del VIH pueden ser 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Eso depende de la persona, de su sistema inmunológico y de la agresividad del tipo de virus. Pero en general son muchos años. Va evolucionando en fases. ¿Y cuáles son las fases? Son 3. Las 3 fases son una infección aguda o la prima infección, que es cuando recién se produce la infección, hay un periodo de 1 semana, 3 semanas, 6 semanas, en que se produce todo un cambio en el sistema inmunológico, una activación del sistema inmunológico, después una recaída, y puede ser un periodo asintomático, el paciente puede pasar sin ningún problema, o también puede dar unos síntomas menores o algunos un poquito más grandes. Esa es la infección aguda. Luego de esto, de estas primeras 6 semanas, se produce la infección crónica, es decir, un periodo largo de 5, 10, 20 años, en que se produce una lucha constante entre la cantidad de virus y la cantidad de linfocitos CD4. A veces suben los CD4, bajan los virus, después suben los virus, bajan los CD4, porque recuerden que mientras más virus hay, más se atacan los linfocitos y más se destruyen los linfocitos. Entonces va produciéndose el sistema inmunológico vuelve a la carga, bajan los virus se vuelven a replicar y así pasan muchos años. Hasta que, sin tratamiento, se puede llegar a la tercera etapa, que es donde la cantidad de VIH, de virus, la cantidad de virus, empieza a crecer, a crecer, a crecer, porque el sistema inmunológico ya no es capaz de defenderse contra esta intensa y mantenida ataque de estos virus. Por lo tanto, los linfocitos CD4 cada vez van cayendo más y más y más y más. Los virus empiezan a subir más y más y más, y se llega a esta etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en que el sistema inmunológico está tan deteriorado que empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas, las enfermedades asociadas a este complejo SIDA, que finalmente llegan a ser mortales. ¿Ok? Esas son las 3 etapas de evolución de la enfermedad sin tratamiento. Porque con tratamiento cambia y el paciente solo llega hasta la infección crónica. Es súper difícil que con tratamiento el paciente llegue a la etapa SIDA. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a impedir que se multipliquen los VIH, que se multipliquen los virus. Por lo tanto, si no hay virus, los linfocitos siempre van a estar altos. Por lo tanto, el sistema inmunológico siempre va a estar alto. Entonces, nunca se va a llegar a la etapa SIDA. Entonces, las 3 etapas: infección aguda, infección crónica y SIDA. Infección aguda, infección crónica y SIDA. Estas son unas semanas, estos son muchos años, y esto en realidad es corto. Cuando ya llega la enfermedad oportunista, el paciente muere rápidamente. Aquí nuevamente lo mismo, fíjense, ahora ya visto desde el punto de vista con gráfico, donde se ven los CD4 en azul y la carga viral en rojo. Fíjense que al principio, en la fase aguda,
Los CD4 están altos porque el paciente está normal. Lo normal es que hayan 1000, 1200 linfocitos CD4 por milímetro de sangre. Eso es un recuento normal. Entonces, cuando el paciente recién es infectado, el paciente tiene este recuento. ¿Ya? Y cuando recién es infectado, el virus se replica rápidamente. Miren la carga viral sube rápidamente en las primeras etapas, pero también baja rápidamente porque hay suficientes linfocitos CD4 para hacerle frente y destruirlo. Y además en esta etapa hay linfocitos CD8 citotóxicos y linfocitos B con anticuerpos que también van a atacar a la carga viral. Entonces, en este periodo, si bien hay una carga viral alta, luego baja rápidamente. ¿Ok? Y al principio, si bien habían hartos linfocitos, después bajan y se vuelve una recuperación para pasar a este periodo de latencia, que pueden ser años, la fase crónica o de latencia. Que fíjense que ahí está cortado porque pueden ser 6 años, 7 años, 8 años, 10. En promedio son entre 8 y 10. Pero hay algunos más cortos de 3 a 5, hay otros más largos de 20, 30, etc. El promedio es de 8 a 10. Fíjense que aquí hay una eterna lucha entre CD4 y virus, que suben, que bajan, que suben, que bajan. ¿Ok? Generalmente el paciente se mantiene asintomático. ¿Ok? Casi al final de este periodo empieza ya a sufrir el sistema inmune y los linfocitos CD4 empiezan a decaer. Como no hay linfocitos CD4, el virus empieza a subir y empiezan a aparecer algunas enfermedades generales. El paciente se empieza a enfermar de algunas cosas. Hasta que ya llegamos a la etapa SIDA, en que hay muy baja cantidad de linfocitos CD4, bajo los 200 CD4 por milímetro cúbico, ya estamos en la etapa SIDA, fíjense aquí, justo coincide con los 200, ahí estamos en la etapa SIDA, y también hay una carga viral muy alta, entonces empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas, por hongos, por cáncer, y finalmente fíjense que rápidamente el paciente muere. Entonces, eso es en gráfica las etapas de la enfermedad. ¿Ya? Entonces tenemos nuevamente fase aguda, donde está el inicio. Hay una respuesta inespecífica, también con sintomatología inespecífica, y que tan solo dura una semana. Fíjense que aquí está marcado 3, 6, 9 semanas como máximo. Luego viene la infección crónica, que es asintomática, porque hay una respuesta del sistema inmunológico, hay una disminución de la carga viral, por tanto el paciente se mantiene más o menos bien por hartos años. ¿Ya? Pero que si no se hace tratamiento, esto va a ir irremediablemente a la etapa de SIDA final con enfermedades oportunistas, enfermedades claves como el sarcoma de Kaposi, linfoma, TBC, que finalmente van a producir la muerte. ¿Ok? Lo mismo, fíjense aquí, antes de la infección hay mucho CD4, se produce la enfermedad inicial, donde empiezan a disminuir los CD4, después está la etapa crónica, donde van disminuyendo cada vez más los CD4, y van subiendo los virus en rojo, hasta que llegamos a la etapa SIDA, donde hay muchos virus y muy poquito CD4. ¿Ok? Entonces tenemos la etapa aguda, donde la gran mayoría de los pacientes va a ser asintomático. ¿Ok? Hay una caída de CD4, pero nunca menos de los 500, que es un número todavía que puede mantener la relación con la carga viral. Todavía son más o menos efectivos. ¿Ok? Sobre 500. Luego hay una recuperación, pero los anticuerpos vuelven a funcionar. ¿Ok? Y se pasa a la etapa
crónica. Ahí está, la etapa aguda, que va a tener síntomas de infección aguda, como dolores de cabeza, linfonodos aumentados, lesiones en la piel. Se fijan que son manifestaciones muy inespecíficas, algunos similares a la gripe. Puede pasar como una simple gripe, ¿ok? La mayoría son asintomáticos. O algunos pueden sufrir el síndrome de agudo, de viremia aguda, en que se van a presentar pacientes sintomáticos, ¿ok? Que tienen alguno de estos signos. La etapa aguda. Dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre, tos, vómito, ¿ya? Fíjense, todos signos muy inespecíficos. Entonces, por eso, a veces nos podemos confundir. Hola, yo tengo gripe. Hola, yo tengo VIH. Porque son muy similares. Bien. Finalmente pasamos pasamos a la etapa crónica, que es mucho tiempo, y aquí ya empezamos, los linfocitos CD4 están entre 350 y 500. Hay una pelea, ¿cierto? Y pasamos al estado clínico B. ¿Ok? Al estado clínico B, donde se pueden producir algunas enfermedades. Y finalmente llegamos a la etapa SIDA, donde tenemos un recuento de CD4 menor a 200. 200 es la cifra límite. Es la cifra límite para ya llamar etapa SIDA. Y generalmente son los pacientes en estado C, es decir, los pacientes que tienen síntomas de etapa SIDA, con enfermedades por hongos, por neoplasias como el sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt, cáncer de cuello, en fin, que son muy características de esta etapa. Hay baja de peso, demencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Etapa SIDA, que es la etapa final de una enfermedad sin tratamiento. Perfecto. Nuevamente, vuelvo a insistir, prevención combinada es lo que tenemos que tratar de lograr para siempre. Bien, tenemos entonces el ciclo del virus, tenemos la estructura del virus, tenemos la forma en que produce la enfermedad en 3 etapas, aguda, crónica y etapa SIDA, pero de acuerdo a las manifestaciones clínicas y algunos estudios o exámenes complementarios, hay una manera de clasificar a los pacientes para ver en qué etapa están, ¿ya? Entonces, hay una clasificación clínica, hay una clasificación clínica inmunológica y hay una clasificación específicamente por las manifestaciones orales, que son necesarias que nosotros conozcamos. ¿Hay otras clasificaciones? Claro que sí, pero estas son las más generales, las que ustedes tienen que conocer. Las vamos a ver. La clasificación clínica tiene que ver con los síntomas que tiene el paciente asintomático o sintomático, entonces, y enfermedades generales que puede tener. Entonces, toda esta clasificación se basa en lo que la clínica me muestra, signos y síntomas que tiene el paciente. La segunda, a la etapa clínica de los síntomas se le agrega el recuento de linfocitos CD4, como hemos estado viendo. Sobre 500, bajo 500, bajo 200, en fin. El recuento de CD4. Esta es la clasificación clínica inmunológica que además es la que más se utiliza. ¿Ok? A nivel médico es la que más se utiliza y ambas, estas dos, la 1 y la 2, tienen que ver con lo que pasa con todo el cuerpo. Sin embargo, la clasificación 3 es particularmente importante para los dentistas, también lo usaron mucho tiempo los médicos, que es una clasificación solamente basado en los signos y síntomas orales. ¿Por qué era esto? Porque años atrás, cuando recién estaba todo el auge de las infecciones del VIH
en los años 80, 90, y no existía una buena cobertura de triterapia. Recuerden que la triterapia apareció recién en el 96 y recién se vieron sus efectos varios años después. Entonces, una de las formas de identificar a los pacientes con VIH era porque tenían muchas manifestaciones orales muy características. Entonces, solo por las manifestaciones orales, los médicos y los dentistas podían sospechar de que un paciente tenía VIH. ¿Ya? No había tanto testeo, no habían test rápidos, nada de eso. Por lo tanto, la clínica era la base de los diagnósticos. ¿Ok? Entonces, por eso esta clasificación oral es súper importante. Veamos un poquito más de la clasificación clínica. La clasificación clínica se divide en 3 estados. Clasificación A, los pacientes asintomáticos, es decir, sin ninguna manifestación o sin ninguna enfermedad. O sea, pasan por la vida sin saber, en las primeras etapas, sin saber que están infectados, que están viviendo con el VIH. Después están los pacientes que, transcurrido un tiempo, están en la etapa B, que empiezan a tener patologías, distintas enfermedades, pero que son enfermedades no relacionadas con la etapa C. ¿Ya? Enfermedades no relacionadas con la etapa C. Son una serie de enfermedades distintas y que se llama estado B. Para llegar al estado C, donde hay pacientes con patologías, pero que tienen enfermedades muy particulares del deterioro de esta enfermedad, de la etapa SIDA, donde están las enfermedades oportunistas, como dijimos, aquí, estas por hongos, ¿cierto? Por parásitos, por estos sarcomas de Kaposi o linfomas de Burkitt o ciertas neoplasias, carcinomas espinocelular. TBC, que son patologías muy propias de la etapa SIDA. ¿Ok? Las de la etapa B pueden ser algunas candidiasis, displasia, algunas trombocitopenias, diarreas, en fin. ¿Ok? Perfecto. Entonces, etapa A, B y C. Esa es la etapa clínica. Luego la clasificación clínica inmunológica, tenemos lo mismo, etapa A, B y C, pero se le agrega el recuento de linfocitos CD4. El primer grado es el grado 1, donde hay una cantidad mayor de 500 linfocitos CD4 por milímetro cúbico. Recuerden que lo normal son 1000 a 1200, pero hasta 500 todavía son más o menos eficientes y mantienen a raya a los virus. Esa es la etapa 1. Bajo 500, entre 499 y 200, ya estamos en un grado 2. Es decir, hay una cantidad menor de linfocitos CD4, ¿cierto? Pero que todavía le da un poco de batalla a los virus. No en la misma forma que el grado 1, obviamente, pero todavía le da un poquito de pelea. Hasta llegar a la etapa 3, en que tenemos menos de 200 linfocitos CD4 por milímetro cúbico de sangre. Recuerden que lo normal son 1000 a 1200. 500 todavía son efectivos, más o menos efectivos, pero aquí ya tenemos menos de 200. Por lo tanto, aquí la cantidad de linfocitos CD4 definitivamente ya no es capaz de soportar la carga viral y el paciente se va a pique. Entonces aquí ya estamos en la última etapa, la etapa SIDA. Entonces fíjense que aquí se hace un cruce de la clasificación clínica con la inmunológica y tenemos una serie de 9 combinaciones. 9 combinaciones. La A1, que son pacientes asintomáticos con más de 500 linfocitos. El B2, por ejemplo, que es un paciente que tiene algunas enfermedades y que está con linfocitos sobre 200, pero menor de 500, ¿se fijan? Pero tenemos, por ejemplo, estos que están en rojo.
todos los que están en rojo ya son clasificados como pacientes por SIDA. ¿Por qué? Por este lado, por el lado C, es porque ya tienen enfermedades súper características de la etapa SIDA. Entonces, independiente del recuento de CD4, solamente por manifestar esas enfermedades, ya son pacientes en etapa SIDA. Obviamente que los que tienen menos de 200 CD4 van a estar con mayor posibilidad de tener etapa SIDA. Pero esta combinación también se da, es más escasa, pero igual se considera SIDA. Y por otro lado, tenemos todos los pacientes con grado 3, inmunológico con bajo nivel de linfocitos CD4, todos ellos son también etapa SIDA. Todas las combinaciones 3 y todas las combinaciones de letra C son etapa SIDA. ¿Ok? Esa es la clasificación clínica inmunológica, que aumenta la posibilidad de diagnóstico de etapa SIDA. Esta es la que más se usa. Esta es la que ustedes tienen que conocer, porque con esta van a conversar con los médicos, con las enfermeras, etc. ¿Ok? Perfecto. Y por último están las manifestaciones orales. Es lo mismo que dije hace un rato atrás. Hace muchos años atrás fue muy importante porque muchas sospechas diagnósticas se hicieron por las manifestaciones o enfermedades orales, que eran muy características. Hoy eso ha cambiado porque con la triterapia los pacientes ya no manifiestan estas enfermedades orales, pero sigue siendo útil en algunos casos y obviamente ustedes igual deben conocerla. Ahora, esta clasificación se llama clasificación de lesiones orales en pacientes adultos con VIH-Sida. O sea, para los que están viviendo y para los que tienen SIDA. También se llamó clasificación de Clearinghouse, porque fue el lugar donde se realizó la convención para generar esta clasificación. Y esta clasificación habla de 3 grupos. Los grupos de pacientes o de patologías del grupo 1, que están fuertemente asociadas con la infección del VIH, podríamos asociarla con la tipo C, pero que solo da en la boca. El grupo B, de algunas patologías que dan en la boca, pero que están menos asociadas a VIH, es decir, son menos frecuentes que las de arriba. Y el grupo 3, que son algunas manifestaciones orales, pero que se ha visto ocasionalmente en pacientes con VIH. Entonces, ¿cuál eran el grupo 1 era la particularmente importante porque reconociendo alguna de estas enfermedades, que las vamos a ver después, reconociendo alguna de estas en la boca, uno podría decir ya, este paciente tiene VIH, o este paciente incluso está en etapa de SIDA. ¿Ok? Perfecto. Ahora, aquí es lo mismo, etapa 1, grupo 2 y grupo 3, con las enfermedades más comunes. Ya, el grupo 1 es el que ustedes tienen que conocer porque era el que antiguamente era súper importante. Las candidiasis extensas, agresivas, sintomáticas, particularmente la pseudomembranosa, la eritematosa y la queilitis angular, muy asociado con pacientes con VIH incluso hoy. Incluso con los tratamientos antirretrovirales, las candidiasis, si bien son menos intensas, siguen siendo frecuentes. ¿Ok? Las candidiasis se han mantenido a pesar de la terapia antirretroviral. ¿Ok? Otra enfermedad del grupo 1 era la leucoplasia pilosa, aquella que da por el Epstein-Barr en el borde de la lengua, que ustedes ya conocen, que siempre se las asociamos al paciente con VIH. El sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia maligna de los vasos sanguíneos asociado al virus herpes tipo 8, que ustedes también ya conocen, muy asociado al VIH. También está el linfoma no Hodgkin, particularmente el linfoma de Burkitt, y algunas manifestaciones periodontales, como el eritema gingival lineal, que se da en VIH, gingivitis necrotizante, que se da en VIH, y periodontitis necrotizante asociado a VIH. ¿Ok?
Entonces, estas son las enfermedades que pertenecen al grupo 1, ¿sí?, de la clasificación de Clearinghouse o clasificación de lesiones orales. ¿Okay? Aquí están las candidiasis, la leucoplasia pilosa, el sarcoma de Kaposi y el linfoma de Burkitt, el eritema gingival lineal, que fíjense que es una línea eritematosa en la encía, por eso se llama gingivitis eritematosa lineal, ¿ya? O eritema gingival lineal. ¿Se fijan? Una línea. Esto, a pesar de hacer un tratamiento de periodoncia, esto se mantiene igual, porque es un problema de la infección con VIH. ¿Ya? El grupo 2 pueden ser algunas infecciones bacterianas, algunas aftas, enfermedades de glándulas salivales, etc. Ya no es tan importante. Y el grupo 3 ya son algunas muy poco conocidas que no vale la pena que las conozcan. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, ahí hemos visto varias cosas. Hagamos un resumen. Ciclo vital, estructura, patogenia con los 3 ciclos, agudo, crónico y SIDA. Y ahora las clasificaciones. La clasificación clínica, que es asintomático, sintomático, y el grupo C, que es síntomas de SIDA. La clínica inmunológica, donde está A, B y C, y además grado 1, 2 y 3, dependiendo de los linfocitos CD4, y la clasificación de manifestaciones orales o de Clearinghouse, que habla del grupo 1, fuertemente asociado a SIDA, moderadamente asociado y solo a veces reportado. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto. Veamos ahora otro aspecto, la transmisión. ¿Cómo se transmite este VIH? Bueno, se transmite por 3 vías exclusivas: la vía sexual, la vía sanguínea y la vía materna. ¿Ok? La primera causa, por lejos, el 97% de los casos es por vía sexual. El 1,5% de los casos es vía sanguínea, y en Chile menos del 1% es por causa materna. O sea, hay una gran diferencia. En estos tres, o sea, estos dos apenas suman el 3%, y esta es el 97% de los casos. ¿Ok? Estas, ¿por qué son tan bajitas? Porque se ha logrado controlar, por ejemplo, con los embarazos se le hace, dije yo, el test de embarazo a las madres, apenas se sabe que están embarazadas, por lo tanto se comienza una terapia muy rápida de antirretroviral a la madre, para que ella esté mejor, baje su carga viral y no sea capaz de transmitir la enfermedad al niño. Entonces, el niño nace sin 0 posibilidades de contagiarse. La vía sanguínea se ha controlado porque a toda sangre que es donada a los bancos de sangre se le hace el test de presencia del virus del VIH, y desde que comenzó esto también se hace para el virus de la hepatitis y varios otros. Por lo tanto, las sangres que van a ser ocupadas en una transfusión sanguínea en otra persona están absolutamente revisadas, que no están contaminadas. Por lo tanto, la vía de las transfusiones se controló muy eficientemente. ¿Qué es lo que queda en la vía sanguínea? La vía de las jeringas que usan los drogadictos. ¿Ok? Cuando están con su droga intravenosa, el problema no es que se droguen, no es problema que usen la jeringa, el problema es que la comparten. Entonces, un paciente con VIH le presta una jeringa que lleva sangre en el interior de la aguja y en el interior del tubo a otro paciente que se va a colocar la droga, aprieta el émbolo
y junto con la droga sale sangre infectada. Entonces se infectan por compartir las jeringas contaminadas por droga. ¿Ok? Los tatuajes, si bien también hay un grado de penetración por los utensilios que se hacen en los tatuajes, es muy bajo el porcentaje. No se puede decir que es del cero porque siempre está la posibilidad de que se produzca el ingreso desde un instrumental contaminado a una vía sanguínea de una persona. ¿Ya? Pero los casos son muy pocos. Ahora, la vía sexual sigue siendo la de mayor contagio porque el virus se presenta, ¿cierto?, en las secreciones corporales como la leche, la sangre y el semen. Entonces, a través del semen, por todas las vías sexuales se puede transmitir. Hay diferentes vías, hay diferentes formas de contagio, la vamos a ver más adelante, pero 97% vía sexual. ¿Ya? Entonces, el VIH se puede transmitir por sexo desprotegido, que es lo que hablábamos en un principio, las conductas de riesgo, embarazo en el momento del nacimiento, del parto y de la lactancia, que ya dijimos está súper controlado, el uso de drogas inyectables, pero más que nada el compartir, porque si yo uso una droga, una jeringa, y la boto, no va a pasar nada. Aunque yo esté enfermo, no me voy a volver a contagiar. Lo importante es que no la comparta. No guardar de medidas de seguridad en las personas profesionales de la salud, que sí hay contaminación por accidentes laborales, particularmente los técnicos de la enfermería y las enfermeras, son los dos grupos más complicados, cada vez menos, ¿sí? Luego le siguen los médicos y por último, en el último de los casos, la contaminación a odontología. La odontología es muy poco los casos de contagio, prácticamente cero. ¿Por qué? Porque el odontólogo en general es muy cuidadoso y además porque la jeringa que usa el odontólogo es muy delgadita. Por lo tanto, la cantidad de sangre que queda en esa aguja es muy pequeña para tener una carga viral suficiente para generar una infección en caso de que yo me contamine. Es decir, puedo pinchar, por ejemplo, a un paciente con la anestesia y después me pincho yo. Entonces, la posibilidad de que esa cantidad tan pequeñita de sangre que va en esa aguja de la carpule, en realidad es muy poco probable que el odontólogo se infecte. ¿Ok? Por eso están bajísimas los casos de contaminación en odontólogo. Sin embargo, la jeringa hipodérmica, la que se usa para inyectar algún analgésico o un antibiótico, claramente la aguja es de mayor calibre y si hago una succión, además, si hago succión para ver si estoy en algún vaso, puedo aspirar un poco más de sangre y después voy a contaminar a la persona, a otra persona. ¿Ya? Y las transfusiones de sangre obviamente están súper reguladas. Bien, el VIH también puede estar presente en otros fluidos, ¿ok? Como líquido sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico, amniótico, cefalorraquídeo, cualquier fluido que pueda estar en contacto con sangre, pero es muy difícil la exposición a estos líquidos. ¿Ya? No se transmite por saliva, lágrimas, sudor, orina, heces o vómito. Y la vía sexual sigue siendo, como dijimos, lo más importante. La relación entre hombres es la más fuerte, particularmente aquellos hombres que tienen sexo con hombres, ya sean homosexuales o heterosexuales.
Relación hombre con hombre. ¿Por qué? Porque la relación entre un hombre y un hombre principalmente se va a dar vía anal. Y esta vía anal es súper peligrosa porque la anatomía del ano es muy delicada. Entonces, durante el acto sexual se pueden formar grietas y la posibilidad de que el semen depositado en esa parte pase rápidamente a través de estas grietas hacia el tejido conectivo, luego hacia linfonodos regionales y desde ahí a todo el sistema linfático. ¿Ok? Entonces, la vía sexual, particularmente en hombres, y de los hombres, aquellos que tienen sexo con otros hombres. ¿Por qué? Porque se da vía anal. Perfecto. Entonces, el sexo, tendríamos que decir en realidad, para decirlo bien, es el sexo desprotegido. Porque el sexo de por sí, y esto para no discriminar a nadie, el sexo de por sí y la forma en que se haga no tiene ningún problema. Cada cual con sus formas. El problema es el sexo desprotegido. Sexo desprotegido. ¿Ok? Bien. El sexo oral es casi sin riesgo. Hay una probabilidad de contagio solo si hay contacto de sangre, por ejemplo, periodontal, con una herida en un genital. Entonces se mezclan las sangre. Pero eso es muy poco probable. La contaminación, las relaciones vaginales son particularmente peligrosas para la mujer. ¿Por qué? Porque la anatomía y la forma de hacer el sexo la coloca en una posición receptiva, es decir, recibe el semen que viene con el VIH. Entonces, se queda con el VIH y este puede difundir por las mucosas, ¿cierto? Y generar la infección. Entonces, es el efecto receptivo. Ahora, el sexo anal, como dijimos, es lo más peligroso de todo. ¿Y por qué? Esto es tanto para hombres como para mujeres. En cualquiera de los dos casos que se ocupe la vía anal va a ser peligrosa. ¿Por qué? Porque dijimos que la mucosa anal no es apta para la penetración y para el roce. ¿Por qué? Porque cada vez que existe este roce por el propio acto sexual, se pueden generar heridas, erosiones en la mucosa del ano. ¿Ya? Entonces, fácilmente el VIH puede entrar a través de esos epitelios, esas mucosas, hacia el resto del tejido. Y además porque la persona nuevamente va a ser receptiva, porque va a recibir el semen, va a quedar ahí en el ano. Entonces nuevamente va a quedar con el agente de contagio ahí. ¿Correcto? Perfecto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la mucosa vaginal, fíjense que aquí está el espermio, ¿cierto? El linfocito T infectado y el VIH. Entonces, en el semen viene el VIH, afecta a un linfocito, atraviesa las mucosas, ¿cierto? Y luego puede atravesar a cualquier célula del sistema inmunológico. Entonces de ahí vuelve y empieza a producirse toda la cadena. ¿Por qué? Porque se atravesan rápidamente las mucosas por el VIH si es que se producen estas erosiones. ¿Bien? Perfecto. Ahí están todas las posibles problemas que podemos tener con la vía sexual. La vía sanguínea, fíjense que la vía sanguínea, esto es importante que lo tomen en consideración y que lo entiendan. Una transfusión sanguínea es lejos la vía más peligrosa, pero como dijimos, es la menos frecuente. Está poco frecuente. Es la más peligrosa, ¿por qué? Porque cuando la transfusión sanguínea está contaminada, se le produce en un paciente una tremenda concentración de virus.
se le pasan 2 litros de sangre infectada, entonces va con una carga de virus enorme. Eso en el caso de la transfusión que no se le hizo estudio, ¿ok? Lo que ocurría antes. Entonces fíjense que por cada 10.000 transfusiones, 9.000 que provocaban la enfermedad. Claro, porque era prácticamente tomar con pinzas el virus y transmitírselo a la sangre del otro. Se le pasaban litros y litros de sangre infectada. Entonces, todo se infectaba. ¿Ok? Ahora miren acá. El sexo de la parte sexual, el sexo anal es el más receptivo. Pero fíjense, de 10.000 exposiciones generó esto. ¿Ya? Por lo que yo decía. Pero estos son números. ¿Ok? Perfecto. La vía vertical, mamá e hijo, ocurre que desde el año 87 y hasta junio del 2017 se habían infectado 414 niños. O sea, en 30 años, 400 niños. En el 2017, solo 100 niños vivían menores de 15 años, es decir, pocas personas, pocos niños en esta vía vertical. ¿Por qué? Porque particularmente no se hacían los controles las mujeres embarazadas, ¿ok? Pero la gran mayoría de los embarazos actualmente no producen contaminación vertical. ¿Ya? Y la contaminación puede ser durante el embarazo, el parto o la lactancia. Fíjense aquí que en el año 2017 la tasa de VIH congénito era del 0,02. Ya, y ahora que fuera corregida, ¿cierto? Es decir, ya con el peor de los casos era de 1,6, pero en realidad era esta, 0,02. Muy, muy baja. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí hemos llegado a la segunda parte de la clase de VIH. Los invito entonces a continuar con la tercera parte de la clase de VIH.